Tiene la amabilidad de atendernos siempre el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Vino Kicillof aquí al estudio hace poquito y había dejado definiciones contundentes, entre ellas que yo entendí iba a ganar claramente, cosa que sucedió. Carlos, Nacho Girón Equipo por acá, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por este tiempo. El casi 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires con tanta diferencia sobre el segundo, ¿era lo que ustedes venían viendo? Mira, yo la semana pasada, mejor dicho, estuve en varios programas y me preguntaban por los números que manejábamos y yo decía dos cosas. En primer lugar, que no les creo mucho a los números de esta encuesta, y ya se ha demostrado que no le pegaron en general en las elecciones pasadas, pero que las encuestas, lo que decían, las había estudiado y sintetizado concienzudamente, mostraban algo así, dije, como Axel 40, 25, 25. Eso era lo que mostraban las encuestas que manejábamos nosotros, y nos quedamos cortos, un poco cortos, porque el 25-25 más o menos salió de la provincia, pero Axel sacó 5 puntos más de lo que manejábamos por las encuestas. O sea que fueron, bueno, en este caso bastante fiables de alguna forma. Sí. De todas maneras, nosotros recibimos aquí a Axel en el estudio y nos decía que en su contacto con la gente, en su focus group, veían que venían bien. Obviamente no quiso dar números ni tampoco se los preguntamos, pero ¿crees que esta diferencia, sobre todo digo pensando en quienes estaban atrás, Grindetti y Píparo, tiene que ver con qué? No, yo creo que la gente reconoció todo lo que se hizo en la provincia todo este tiempo. Me parece que es un gobierno que ha trabajado mucho, un gobierno muy transformador. Hemos implementado programas nuevos, históricos en la provincia de Buenos Aires. Se ha hecho muchísima obra pública, como nunca se había dicho. Eso se observa además en el presupuesto, que cuando antes se destinaban a inversiones de obra pública, gasto de capital, un 3% o un 4% del presupuesto, ahora en la provincia de Buenos Aires está cerca del 9%, y pueblo, distrito, localidad, del interior, del conurbano a la que vayas, vos ves las obras públicas provinciales por todos lados. La verdad que hemos llevado adelante un gran plan de obra pública, lo mismo que, bueno, en materia de mejorar las escuelas, de mejorar los contenidos en las escuelas, en materia de seguridad se ha hecho un gran trabajo, el ministro Berni ha hecho un gran trabajo, en materia de salud, con los 154 centros de atención primaria, los 6 nuevos hospitales que no se inauguraban en la provincia de Buenos Aires, 6 nuevos hospitales desde la época de Mercante. O sea que es histórico todo lo que se ha hecho, la construcción de centros universitarios en el interior de la provincia. Ya llevamos 21 centros universitarios y tenemos varios más para inaugurar en estos días, que solo habíamos podido justamente inaugurar por la veda de inauguraciones que plantea la campaña electoral, ¿no? O sea que yo creo que es eso, el voto Axel es reconocer lo que se hizo y saber que tenemos un programa de trabajo, un plan de trabajo que está vigente para los próximos 4 años. ¿A la luz de los acontecimientos estuvo bien no desdoblar la elección en la provincia? Sí, lo dijo inclusive el gobernador en el discurso. Para nosotros, realmente, si bien existía la posibilidad de hacerlo, el gobernador tomó la decisión política de acompañar la lista nacional a contramano de lo que se hizo en otras provincias, porque además, y quizá esto se ve mucho más claramente en la provincia de Buenos Aires que en otras provincias, no es posible un gobierno efectivo, un gobierno transformador en la provincia de Buenos Aires si no es acompañado por el gobierno nacional, por una cuestión de magnitud, de dimensión y de necesidad de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, máxime sabiendo que el esquema actual de coparticipación perjudica mucho a la provincia de Buenos Aires, que genera aproximadamente el 40% de los recursos coparticipables, pero solo recibe el 22%, y por lo tanto, sí o sí, la provincia de Buenos Aires requiere una asistencia financiera permanente de la nación, así que siempre tiene que venir acompañado, pero más allá de la cuestión de recursos financiera, difícil pensar una provincia de Buenos Aires con un proyecto político de país de distintos signos y con un signo muy contrario, sobre todo cuando vos ves las propuestas que hacían tanto Bullrich como Milei, te preguntás, bueno, ¿cómo eso impacta en la provincia de Buenos Aires? Y la respuesta es de manera catastrófica. No sé, por poner
poner una política que ambos estaban de acuerdo, tanto Milei como Burrich estaban de acuerdo en implementar, que es la apertura importadora. La apertura importadora te devasta la industria pyme, la industria del conurbano, la industria de toda la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que vimos además cuando lo hizo Macri. Nosotros cuando decidimos, porque Axel era diputado por la ciudad entre 2015 y 2019, y nosotros decidimos recorrer la provincia de Buenos Aires para ver en primera mano cuáles eran los efectos del plan desindustrializador de Macri. Y los vimos en primera persona. Recorrimos toda la provincia viendo cómo cerraban fábricas, cómo cerraban granjas, de pollos, de cerdos, con el aumento de los precios del maíz, etcétera. Fue una catástrofe la provincia de Buenos Aires en materia productiva y de empleo durante el macrismo. Estábamos con los sindicatos que nos comentaban lo complejo de la situación. Bueno, nosotros tenemos un proyecto político que hoy encabeza como candidato Sergio Massa, donde estamos en contra de la apertura importadora. Obviamente uno tiene que estar vinculado con el mundo, conectado con el mundo. Hay muchos insumos críticos que Argentina no produce y por lo tanto sí o sí los tiene que importar, pero todo aquello que sí se pueda producir en Argentina tiene que ser producido en Argentina. Hay que cuidar el empleo de los argentinos. No quiero dejar de hacerte una referencia por ahí que no tiene que ver estrictamente con la provincia de Buenos Aires, pero sí con respecto a lo que está pasando muy interesante a nivel político con los localismos. En tu caso, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, quien resulta reelecto en ese territorio, el más poblado del país, coincide con quien ganó o quien salió primero, al menos hasta aquí, en la presidencial. Pero pasa mucho en muchas provincias que han ganado los gobernadores amarillos, los de Juntos por el Cambio, y Sergio Massa en la nacional, casi como la gente diciendo, bueno, puedo destacar una gestión local y después elegir otro voto político, otro color. ¿Qué reflexión te merece eso que está pasando? Y que pasó también en muchos municipios de la provincia también. Sí, por supuesto. No, yo creo que además el desdoblamiento en algunas provincias contribuyó a eso, porque vos fíjate la diferencia importantísima de votos que se sumaron a nuestra fuerza política entre las PASO y las generales. Muchas veces eso responde también a determinada coyuntura de ese momento. O sea que cuando vos desdoblás elecciones en 2 o 3 meses de diferencia, 4 o 5 meses, la coyuntura puede ser muy distinta y las razones por las cuales los votantes se definen por una fuerza o por la otra pueden ser diferentes. Probablemente si esas provincias no hubiesen desdoblado en muchos casos y lo hubiesen atado a la nacional, el resultado a gobernador hubiese sido quizá para nuestra fuerza política, en provincias que se perdieron. Realmente lo creo, porque esto responde a oleadas, a coyunturas particulares. Es interesante, realmente acá lo marcamos ayer con los primerísimos datos urgentes en la mano. Hablamos de la provincia con Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof. Por supuesto te tengo que preguntar ahora qué con Sergio Massa de cara al 19 de noviembre, y particularmente sé que muchas veces en el oficialismo no gusta esta palabra, pero a veces en off the record te la dejan trascender, que es se alcanzará con una suerte de campaña del miedo, con decirle a la sociedad, bueno, ojo que enfrente Javier Milei haría todo esto. ¿Alcanza? Es que yo no creo que nosotros hayamos hecho una campaña del miedo. Yo creo que una campaña del miedo es asustar a la gente con cosas que no son reales. Eso es hacer una campaña del miedo. Ahora, como dijo Axel varias veces, el miedo lo generaba su campaña, sus propuestas. No hizo tampoco mucha falta que nosotros las pongamos en relieve, porque, mira, esto yo lo denominé la fase superior de la estafa electoral, lo de Milei, en relación a lo que había pasado en otros momentos en donde, bueno, quienes terminaron gobernando con medidas de política económica, sobre todo de corte neoliberal, lo que hacían en la campaña no era decir lo que iban a hacer, sino que decían lo contrario. O sea, recuerdo a Menem con el salariazo y la revolución productiva. Recuerdo a Macri diciendo que, bueno, todo lo que estaba bien con el kirchnerismo, con Cristina, lo iba a sostener, iba a mejorar lo que estaba mal, diciendo que iba a mejorar las jubilaciones, que iba a mejorar los salarios de los docentes, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, etcétera, y cuando gobernó hizo exactamente lo contrario. O sea, había sido una estafa electoral con las propuestas, haciendo lo contrario.
Milei lo que hace es decir, dice lo que va a hacer, pero miente con las consecuencias, le miente a la gente con las consecuencias. Cuando el tipo dice, voy a dolarizar para que todos estén mejor, todos sabemos que una dolarización empeora la situación, genera más pobres en la Argentina, perdés el símbolo de la soberanía y de manejo de la política económica. Y perdóname, ahí te quiero hacer una sobre cada apellido que quedó en pie para el 19. Primero, ya que estabas mencionando la Milei, ¿vos crees que puede perder votos ahora acercándose a Patricia Bullrich, destacando su gestión en seguridad y hasta dándole un guiño a la izquierda? ¿Crees que tiene más para perder que para ganar? Mirá, yo creo que son, la verdad, manotazos de ahogado que está dando Milei. Ya, inclusive, desde las PASO hasta acá, había relativizado muchas de sus propuestas en las PASO. El hecho de que iba a dolarizar, después lo matizó. Varias de las cosas que venía, el hecho de la libre portación de armas, después lo negó. Cuando hay videos que dice que lo apoya, después lo niega. Que lo de la venta de órganos no era tan así. Que lo de la venta de niños nunca lo dijo, pero nunca lo negó. Cuando lo preguntaron no lo negó. Y bueno, yo creo que el teorema de Baglini, que lo suelen llamar, pero ya dijo demasiadas barbaridades como para poder negarlas ahora en público, inclusive convocando a la izquierda, a su gobierno. Es no entender ni siquiera el panorama político. Uno puede estar de acuerdo o no con las propuestas de la izquierda, pero la izquierda siempre ha sido consistente ideológicamente. ¿Cómo alguien de izquierda va a aceptar ser un ministro, secretario de Milei? O sea, no entiende la política, me parece, no sabe de ideología, me parece, no sabe de ideología. Bien, y una que te hago sobre Sergio Massa, que hay que admitirle, viene hablando ya hace mucho tiempo del famoso gobierno de unidad nacional. ¿A vos se te ocurren nombres de ese eventual gobierno nacional? Digo, si te juntaras con Sergio Massa, ¿quién te gusta para decir, che, llamá a este o a tal otro? No me corresponde eso, será una atribución que tenga Sergio si es electo presidente. Lo que sí, nosotros también en la provincia de Buenos Aires tenemos un vínculo realmente muy cercano, muy cordial y hasta en términos personales muy cordial con muchos de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, algunos de los cuales, me refiero porque es público, el intendente Gerardo Madariaga es intendente radical, que fue ahora reelecto creo que con el 67% de los votos, y que decidió ir con lista corta porque no lo representaba en su momento en la interna ni Bullrich ni Larreta. Confesó públicamente, dijo públicamente que él se sentía muy cómodo con Axel como gobernador porque su distrito nunca había recibido tanta asistencia de la provincia en la historia como con Axel como gobernador. Eso él lo dijo en ON, pero en OFF te lo dicen todos los intendentes radicales con los que hemos trabajado muy bien, y creo que, bueno, más allá del gobierno de unidad nacional, en el marco de la decisión que hay que tomar de a quién apoyar, a quién votar, etcétera, también te lo comento porque me lo dicen en privado los intendentes, se sienten mucho más cómodos con la propuesta de Massa que con la propuesta de Milei. Sin duda, cualquier radical que se preside tal, cualquier radical que provenga del campo popular, del irigoyenismo, del alfonsinismo, no podría ni dudar un segundo en apoyar a Massa o a Milei. Acá sabes que mientras hablo con vos, y esto es información de último momento, acaba de salir un comunicado de la UCR, que es largo, pero acá dice: hoy nos encontramos con la triste alternativa de elegir entre Milei y Massa. Como radicales jamás podríamos votar a Milei y sus propuestas totalitarias antidemocráticas. Las opciones son Massa o la abstención, pero esta última favorecería a Milei. Si Massa propone un gobierno de unidad nacional, debería asumir públicamente lo que en otras sociedades sería una verdad de perogrullo: el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y la división de poderes, bla, 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 bla. Pero me parece más un centro que un tiro importante. ¿Te esperás para los próximos tiempos algo así? Al menos una parte de Juntos por el Cambio, particularmente el de la UCR, más cerca de Massa que de la abstención, y ni hablar de Milei. Es que creo que lo están, independientemente de lo que escriban y lo que declaren. Después lo miraré con Sí, acaba de salir, perdón, te lo leo al aire porque me acaba de llegar. Por eso, lo que te digo es que, porque hablo con esto, sé que hablo muchísimo, punto referente al radicalismo de la provincia de Buenos Aires, independientemente de lo que terminen diciendo por acuerdo político, por disciplina partidaria, por lo que sea, están más cerca de Massa que de Milei, indudablemente, porque nosotros estamos más cerca de la democracia que Milei, porque nosotros estamos más cerca de la producción nacional que Milei,
porque nosotros estamos más cerca de las políticas de memoria y verdad y justicia que Milei. O sea, naturalmente los radicales tienen que estar más cerca de Massa que de Milei. Bien, bien. Lo dice Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Chao, Carlos. 11:27 de la mañana, ya venimos con más. Hasta las 13. La mañana de CNN.